Desde el Loro Parque Fundación llevamos muchos años acompañando en la conservación del loro vinoso. $500,000 se han invertido para ayudar a la especie en Paraguay, Argentina y especialmente en Brasil, donde sus poblaciones han experimentado un buen crecimiento. Aquí conocemos muy bien cómo se reproduce, pero ahora estamos en una fase muy interesante. Uno de nuestros proyectos en Brasil está reintroduciendo la especie en el medio. O papagaio do peito roxo, que é a espécie Amazona vinácea, é um piscitacídeo, é uma ave sul-americana endêmica da Mata Atlântica e estima-se que hoje existam menos de 4.000 indivíduos adultos em vida livre. No Brasil, essa espécie se encontra ameaçada de extinção, principalmente devido à perda de habitat e ao tráfico de animais silvestres. Por isso, ações como essa de preservação são tão importantes e ações contra o tráfico também. Desde 2012, o Aitá vem desenvolvendo o projeto Voar, que visa reabilitar e devolver para a natureza papagaios vítimas de tráfico. Na grande maioria dos casos, os papagaios são retirados da natureza ainda muito pequenininho nos primeiros dias, o que impede que eles desenvolvam comportamentos que são fundamentais para que eles sobrevivam na natureza novamente. Los procesos de reintroducción en la naturaleza son un método auxiliar y es realmente complejo. Hay que desarrollar un entrenamiento. Los loros tienen que evitar la presencia humana, la presencia de depredadores que pueden venir tanto de la tierra como del aire. Todo esto va armonizado en un proceso de preadaptación, en donde se acostumbran a comer los alimentos que van a consumir en la naturaleza. O projeto Voar, Papagaios de Peito Roxo, apoiado pela Fundação Loro Parque, vai devolver para a natureza 18 indivíduos dessa espécie tão ameaçada e importante. Esse projeto já passou por várias etapas até agora. Esses animais foram recebidos pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres de Belo Horizonte, onde eles foram identificados. Todos eles passaram por testes de sanidade, onde foram avaliadas as condições deles, se estava tudo bem. Uno de los aspectos fundamentales en este tipo de proyectos es el control de enfermedades y el chequeo médico. Para eso cuentan también con nuestra experiencia. Hemos reproducido la especie y tenemos todos los valores de referencia, valores de peso, valores sanguíneos y también puntos interesantes tanto en el marcaje como en el rastreo satelital. Eles foram translocados para esses viveiros aqui, onde eles já estão por um período aclimatando com a região e hoje eles vão ser soltos e ganhar liberdade. Estas imágenes nos llenan de alegría y también de mucho orgullo porque vemos que las amazonas de pecho vinoso se están adaptando perfectamente. Otro éxito más del Loro Parque Fundación.